Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde el Ayuntamiento de San Roque y más concretamente desde la Delegación Municipal de Cultura, continuamos en la línea de trabajo que iniciamos hace unos años en relación a la memoria histórica. Hemos fomentado el homenaje a quienes más padecieron el drama de la guerra civil y de la represión, y también hemos avanzado en la investigación y en la divulgación de una parte de la historia más olvidada. Hoy conmemoramos el Día de las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura franquista y hemos querido hacerlo mediante la divulgación que anteriormente comentaba. En este sentido y en este mismo espacio contamos con una pequeña muestra documental inédita sobre el movimiento obrero y la República, acompañada de la investigación realizada por nuestro querido compañero Antonio Pérez Girón, cronista oficial de la ciudad. A continuación comentaremos el libro escrito por Antonio Pérez Girón y Rubén Pérez Trujillano, El movimiento obrero en San Roque desde 1900 a 1936. Continuaremos con la presencia de Margarita García, de Andrés Rebolledo y Jesús Verdú, que harán la presentación de la Asociación Casa de la Memoria, creada en el seno de la Casa de la Memoria de la Sauceda, ubicada en Jimena de la Frontera, y que viene realizando una gran labor de investigación y de preservación de la memoria democrática. Para finalizar el día de homenaje, será presentada la novela Eras la noche, de Ramón Pérez Montero, un libro en torno a una guerrilla franquista en los años 40, que entre sus zonas de operaciones se encuentra el campo de Gibraltar. Esta obra será introducida y presentada tanto por el autor como por el artista Juan Gómez Macías y por el doctor en Historia Jesús Núñez. Muchísimas gracias a todos los participantes en el día de hoy y muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis en esta tarde de mucha calor. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, con la venia, señora delegada. Bueno, hemos puesto una pequeña muestra de documentos. La mayoría son inéditos, de diferentes archivos, pero todos relacionados con San Roque, y las fotografías también que se muestran ahí son personajes o lugares de San Roque. Entra dentro de un proyecto que constará de varias exposiciones, de varias actividades, donde nos adentraremos en esa parte de nuestra historia. Yo, al mismo tiempo, entrar en el libro que motivó toda esa búsqueda de documentación que hice en su momento con Rubén Pérez Trujillano, que no se presentó en San Roque. Y bueno, a mí me gustaría hablar de ello, hablar de cómo aparece, en qué marco se incardina el movimiento obrero sanroqueño, que es el movimiento obrero andaluz, evidentemente, sus rasgos esenciales, las clases sociales, para a continuación dar algunas pinceladas de su contenido. Si corro así un poquito más para que haya más tiempo para el resto de compañeros. A mi entender, el movimiento obrero en Andalucía es además de campesino andaluz, pues presenta una serie de particularidades que lo distinguen del movimiento obrero de otras nacionalidades y regiones del Estado español. El proletariado, en sentido estricto, se encontraba disperso en ciertas comarcas y limitado en cuanto a su número por lo que fue el movimiento campesino y especialmente el jornalero, lo que dieron forma mayoritariamente a las organizaciones sindicales. En primer término, este inconformismo es propio de las clases bajas, tanto en el medio urbano como en el rural, que sin duda fue el decisivo. La alta burguesía y la aristocracia terrateniente y financiera optaron por el asentismo, a diferencia de las clases altas de otras regiones como Cataluña o País Vasco, donde las burguesías industriales promovieron ciertos cambios estructurales. Solo una parte de la pequeña burguesía se vinculó a la suerte de los más desfavorecidos y, siendo así, su desenlace fue dramático, como muestra el asesinato de Blas Infante al inicio de la Guerra Civil. Las cuestiones macroeconómicas, en segundo lugar, a mi entender, desempeñaron un papel sumamente relevante. El latifundismo se manifestaba en algunos indicadores espectaculares. Así, a la altura de 1930, los obreros no fijos y los jornaleros sin tierra suponían el 63%.
En tercer lugar, otro factor que diferencia a Andalucía no solo del resto de España, sino de Europa, tiene que ver con la raquítica modernización o industrialización de la agricultura. Daré otro argumento más de entre las que evidencian la singularidad del movimiento obrero andaluz, sin menoscabo de otras tantas testimonios sacadas a la luz de las investigaciones más recientes. Destaco, en último lugar, decía que la escasa migración de Andalucía en las primeras 3 décadas del siglo XX es un hecho insólito, probablemente no suficientemente estudiado, si tenemos en cuenta la producida por otras regiones subdesarrolladas como Sicilia, el Mezzogiorno o el este de Europa. Ello ocurre así como resultado del afianzamiento temprano del sindicalismo de clase. Más que motines de hambre, fueron las revueltas de ideologías revolucionarias las más numerosas, especialmente después del fracaso de los movimientos federal y cantonal, decantándose el jornalero andaluz por la ley del todo o nada que abanderaba la Primera Internacional. Desesperados motines se sucedieron desde 1835 por todo el país andaluz y que ya en el siglo XX continuarán durante el llamado trienio bolchevique y Casas Viejas en la época de la Segunda República. Por todo ello, parece desacertada algunas tesis que hablan de que el jornalero andaluz no se quedaba por renuncia pesimista a una esperanza de mejora. Yo creo que más bien era una cuestión, sino porque su forma ideológica, su sentido de clase le hacía permanecer para cambiar la situación de las cosas. ¿Y qué clases sociales nos encontramos en esas imágenes que tenemos puestas ahí? La tierra en Andalucía es el factor de producción cuya tenencia erige las relaciones sociales y de producción que caracterizan a Andalucía invariablemente desde la revolución liberal. Pese a la presencia del minifundio y la expansión del regadío en la zona oriental, sobre todo en Almería, lo cierto es que las repercusiones de un régimen latifundista de gran magnitud en la zona occidental y también buena parte del interior adquiere un carácter definitorio de la economía y de la estratificación social de Andalucía. Como se ha adelantado, es la figura del latifundio y, consecuentemente, la del terrateniente la que predominará en la economía agrícola andaluza. La dominación de los grandes propietarios se impuso lo mismo a través de la represión directa que de la violencia estructural, entendido por esta el poder de los propietarios de instituir los niveles posibles de empleo, así como la valoración y tasación del precio de ese trabajo. Y aún es menester señalar que la figura del latifundista abarca tanto a los nobles feudales, que de señores de la tierra pasaron a ser propietarios de la tierra con la revolución liberal burguesa, como a los burgueses agrarios. La clase burguesa agraria en Andalucía procede del ennoblecimiento vía matrimonio o vía compra de títulos, pero también de la industria, las finanzas y la especulación de la Bolsa de Madrid, con el objeto de obtener el prestigio de clase que la propiedad de la tierra confería. De otro lado, en el escenario de la explotación del campo aparece otra figura que en San Roque se da mucho y también está reflejada ahí. Se trata de la figura intermediaria, por así decirlo, del arrendatario, que según la define Hernández Gil, se disuelve en la del industrial de pequeña escala que arriesga un capital escaso y aprovecha coyuntura. No es el directivo o rector de una empresa, sino más bien un trabajador con tierra, un poseedor. Rara vez procede de la pequeña burguesía desenvuelta en el sector industrial o comercial, por lo que se deduce que sin ser un capitalista dispone del capital suficiente para entregarse a una actividad rudimentaria en régimen de arriendo, mayormente, pero también de servidumbre y a parcería. El arrendatario era un labrador, en San Roque había mucho, que proveía del trabajo estacional o permanente a los jornaleros sin tierra o con una dotación insuficiente. En Andalucía estaban muy extendidos incluso los subarriendos de terreno. Al mismo tiempo, el arrendatario puede ser incluso, cuando adquiere una pequeña propiedad, un campesino que trabaja ocasionalmente en las grandes explotaciones. Esta consideración no es contemplada por el marxismo de la época
y sus previsiones clásicas, que considera al arrendatario como mero explotador capitalista por encima incluso del propietario de la tierra. Finalmente, en la base de esa pirámide que hemos intentado describir social se hallan los obreros agrícolas, los que trabajan la tierra careciendo de ella. En ese contexto, en ese escenario, surge también el movimiento obrero en San Roque. Los primeros datos referidos a San Roque nos remontamos al siglo XVIII, donde ya hay una demanda de gentes pobres, dicen los documentos, que solicitan del corregidor de San Roque, que era el corregidor de toda la zona, que les den tierra en las dehesas de Fonteta, el Zabal, que entonces era territorio de San Roque. En el siglo siguiente, en 1810, se ordenaron repartos de tierra por el comandante general del campo con el objeto de fomentar la agricultura y atender a los braceros. Igualmente ocurrió durante el trienio liberal. La organización de los obreros en el municipio, la primera nota que encontramos histórica, se remonta a la Federación de Trabajadores de la Región Española, que había sido fundada en Barcelona en 1881 como sección de la AIT. Un delegado sanroqueño además acudió al tercer congreso que tuvo lugar en Valencia en 1883. Después encontramos bastante información en la prensa de la época del siglo XIX de las actividades de San Roque, principalmente en un periódico anárquico colectivista que se llamaba Bandera Social, que se editaba en Madrid. Y en esos orígenes vemos el crecimiento de la organización anarcosindicalista en todo el término. Recogemos, y ahí están reproducidas, sindicatos del principio del siglo XX, están presentes en Guadiaro, en Campamento, en Estación, en San Roque por supuesto también, en San Enrique, donde además se constituyen centros instructivos, ateneos obreros, secciones femeninas. Los ateneos obreros realizaron una gran labor porque enseñaban a los niños de los trabajadores que los tenían también en el campo, y ellos se encargaban de enseñarle. Además los recogen en los estatutos las 4 letras, dicen, ¿no? las 4 reglas. Y protagonista de la mayor parte de las huelgas y luchas sería el sindicato, la CNT, a partir de su fundación en 1910, hasta el punto de que se hicieron intervenciones estatales con líderes sindicales como Ángel Pestaña, Paulino Díez o Salvador Seguí, conocido por el Noy de Sucre, que estuvieron todos en San Roque, este destacado anarcosindicalista que fue asesinado en 1923 por los pistoleros de los llamados sindicatos libres en Barcelona. A lo largo de las páginas del libro que tuvimos la oportunidad de realizar, se narra cómo fueron capaces de unirse las clases populares en torno a organizaciones sindicales. También se recogen las distintas patronales que fueron surgiendo, ahí están los sellos, además de las patronales y de los sindicatos de la época, en el periodo de los inicios del siglo XX hasta el comienzo de la Guerra Civil, pues la comarca quedó pronto ocupada por los rebeldes, como todos sabemos. En la investigación realizada a lo largo ya de varios años, hemos revivido las luchas de los trabajadores por mejorar la lamentable situación en que vivían con su familia. Las huelgas de los años 20, que fueron especialmente intensas, pero no lo fueron menos las que tuvieron lugar en pleno régimen republicano. Los cierres de locales de izquierda con motivo de la Revolución de Asturias, las duras luchas en la estación de San Roque, donde incluso se llegó a colocar una bomba. La gran huelga de mayo de 1933, planteada tras expirar las bases en los trabajos en el campo, con enfrentamientos con la Guardia Civil y disparos muy cerca aquí en la plaza de la iglesia. Se dio el caso de que, declarado el estado de guerra con motivo de los sucesos de octubre, todavía se hallaba en huelga los trabajadores de la estación adscritos al corcho. Mientras que el anarcosindicalismo cubrirá la mayor parte del espectro del mundo obrero local, nace otro sindicalismo socialista predominante en las panaderías, la Sociedad de Obreros Panaderos, y en la pesca, inscrito en la Sociedad de Trabajadores de Mar y Tierra de Puente Mayorga, así como un pequeño sindicato también de la Asociación de Auxiliares de Farmacia. Y por supuesto el Partido Socialista, que nace aquí en 1931, en este edificio nace el Partido Socialista de San Roque, porque si es verdad que había ya un colectivo socialista, no estaba organizado. Y sabemos que lo había porque en 1915 participa en el agasajo, en la visita que Pablo Iglesias realiza
el fundador del PSOE y de la UGT, realiza la línea, que era una ciudad hegemónica socialista por antonomasia. Hablamos del Partido Sindicalista, fundado por el que fuera destacado líder de la CNT, Ángeles Pestaña, que también estuvo aquí, hubo un incidente muy gordo en el Salón Alameda, conocido aquí por el Cine de Justo. Un partido que en San Roque tuvo especial protagonismo gracias al líder Ángel Ortega, procedente de la CNT, es el padre del escultor Luis Ortega Bru, que fue fusilado al finalizar la Guerra Civil. Ahora probablemente próximamente se saquen sus restos en Cádiz. Todos los miembros, porque el Partido Sindicalista era un partido muy pequeño, pero en San Roque sí tuvo, y en la línea también, tuvo una presencia importante. Todos sus miembros fueron encarcelados. Fernando Dianes, por ejemplo, que era un teórico, el ideólogo del grupo, fue fusilado en Málaga. En cuanto al Partido Comunista, no contó con presencia hasta poco antes del inicio de la guerra. Hasta el 14 de mayo de 1936 no eligió la primera radio o comité. Algunos de sus miembros murieron en el frente, incluso en 1943 un miembro más destacado, Bernardo Piña, fue torturado y asesinado. Con todo, si hay algo que nos llamó la atención en toda esta investigación de manera especial, fue el activismo de la mujer, de manera significativa desde la CNT. Desde la sección de mujeres se hizo una gran labor de difusión del sindicalismo, llamando a la afiliación al conjunto de las mujeres trabajadoras. En 1920 logró traer hasta San Roque a la sindicalista jerezana Elisa Aragón, donde ofreció una conferencia. Y serían las socias del sindicato las que se organizaran en comisiones, en piquetes, encargadas de extender las huelgas. Fueron presionadas por la Guardia Civil en su momento y por los patrones en todas esas crisis laborales. Las sindicalistas tuvieron también un papel fundamental en los boicots a establecimientos en defensa de los trabajadores o por el alza de los precios o falta de calidad de productos como el pan. En algunas asambleas las mujeres tuvieron más protagonismo que los hombres, lo hemos podido constatar. En una reunión en 1920 logramos interpretar que participaron 40 afiliadas, contadas una por una. Incluso en una de las reuniones de ese año se recoge que se acordó, y dice textualmente, el nombre de una delegada para presentarse en el Congreso. No sabemos quién es porque ya no hay más información en torno a esta mujer. Por su parte, el gremio femenino de la CNT de la estación de San Roque fue especialmente activo. Denunció ante la alcaldía ya en julio del 36, está muy próximo el golpe de Estado, el juego de cartas en las tabernas y la existencia de un prostíbulo en la barriada. La acción sindical femenina logró incorporar a las lavanderas y a las trabajadoras de las fábricas de fideos, donde hubo un conflicto muy importante en 1932, donde se pedían una jornada de trabajo de 8 horas, a excepción de cuando una máquina se averiase, o el sueldo que se le mantuviese a las embarazadas. Yo finalizo con esto, pero simplemente con uno de los, no sé si esa hortadilla estará ahí reproducida, pero bueno, es muy corta y decía: a las mujeres de San Roque, compañeras, ya es hora que ocupéis vuestro puesto en la fila de los proletarios, para dar el convencimiento de que no queréis seguir siendo las esclavas del capital y la de los trabajadores. Este fecundo movimiento, que de alguna manera hemos querido trasladar ahí, ya lo hicimos también en el libro, por mejorar las condiciones de los más pobres, incluso de llevar la cultura a ese sector tan olvidado, pues bueno, se truncó aquí antes que en ningún otro sitio, en julio de 1936, a raíz del golpe de Estado y la guerra civil. La mayoría de los trabajadores porque San Roque vivió, digamos, su segundo éxodo cuando se produjo la guerra civil. La mayor parte de la población huye de San Roque, es una población de mucha tradición liberal, republicana, y esta mayoría de trabajadores que no fueron arrestados o fusilados en San Roque, combatirían en los frentes, sobre todo en el Noy de Sucre, en el batallón del Noy de Sucre hubo mucha gente de San Roque. Y nada más, por mi parte ahí quedan expuestas esas, bueno, modesta, pero yo creo que interesante rescate de documentos
y también pues que está reflejado también en el libro que hemos tenido la oportunidad de hacer. Y yo por mi parte, pues nada, agradecerles la atención y que sigamos trabajando en el recuerdo y en la recuperación de la memoria olvidada de este país. Nada más, gracias.